Masejet Baba Metziah, Daf Jafea Mudalev 25a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, Ve'elu Hayav Leachriz. La Mishnah nos menciona una serie de casos, una serie de ejemplos, en los cuales si una persona encuentra algo, no se los va a poder quedar, sino va a ser necesario que lo anuncie para poder regresarlo. ¿Y por qué? Porque en todos estos casos que vamos a mencionar, el hallazgo, lo que se encontró, ¿sí?, tiene un simán. Entonces, si tiene un simán, el dueño probablemente no ha hecho Yehush y por ende, el que lo encontró no se lo va a poder quedar y por eso es que tiene que anunciar para poder regresarlos. Matzah perot bechli, o kli kemosheu, maot bekis, o kis kemosheu, tzibure perot, tzibure maot, שלושה מטבעות זה על גב זה, כריכות ברשות היחיד וכיכרות של בעל הבית, וגזי צמר הלקוחים מבית האומן, כדי יין וכדי שמן, הרי אלו חייב להכריז. Menciona la Mishnah los casos. El primero es cuando una persona encuentra frutas dentro de un utensilio. Normalmente un utensilio tiene simán. O que encuentra un utensilio vacío, sin frutas. O que encuentra monedas dentro de una cartera. Normalmente una cartera tiene simán. O que encuentra la cartera sin monedas. O que encuentra un montículo de frutas o un montículo de monedas. Que en la Gemara más adelante va a explicar cuál es el simán que hay ahí. O que encuentra tres monedas una encima de otra. Que la Gemara también más adelante va a explicar cuál es el simán que hay ahí. O el próximo caso es cuando encuentra un grupo pequeño de gavillas. No en Reshut Rabim, no en un lugar que hay mucha gente, sino en Reshut Yahid. O que encuentra un pan, no de panadero, sino un pan casero. Sí, particular, que normalmente cada uno tiene su manera cómo hacer el pan, entonces cada uno tiene su simán. O cuando una persona encuentra un manojo de lana, pero no sin procesar, sino un manojo de lana ya procesado y pintado. Normalmente, eso ya salió del artesano y el artesano normalmente cuando hace eso, hace un nudo especial para que se pueda reconocer, entonces tiene un simán. O que encontró jarras de vino o jarras de aceite, que ya explicamos eso anteriormente, que aquí hay un simán en la tapa, ¿sí? En la tapa. En todos estos casos, como dijimos, si una persona encontró una de estas cosas, ya que tienen un simán de una u otra manera, el dueño no hace Yehush, por ende sigue siendo el dueño, el que lo encontró no se lo puede quedar, sino debe anunciarlos para poder regresarlos. Así nos dice la Mishnah. La Gemara se enfoca en los primeros dos casos de la Mishnah y nos dice lo siguiente: Ta'ama de matzah perot bekli umaot bakis. Hakli ulefanav perot, kis ulefanav maot, hare elu shelo. Tanina lea de Tanu Rabbanan, matzah kli ulefanav perot, kis ulefanav maot, hare elu shelo. מקצתן בכלי ומקצתן על גבי קרקע, מקצתן בכיס ומקצתן על גבי קרקע חייב להכריז. ורמין הוא מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימן, חייב להכריז. בא בעל הסימן ונטל את שלו, זכה לה בדבר שאין בו סימן. Ok. La Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah. ¿Qué nos menciona la primera parte de la Mishnah? Dos casos que son cuatro, ¿sí? Cuando una persona encuentra frutas dentro de un utensilio o utensilio solo. Segundo caso, monedas dentro de una cartera o cartera sola. ¿Sí? Deduce la Gemara, mashma, que todo lo que decimos que la persona tiene que regresar las frutas o las monedas es únicamente cuando las frutas están dentro del utensilio. Entonces, ya que el utensilio tiene simán, pues tiene que regresar todo. O las monedas están dentro de la cartera, y ya que la cartera simán, tiene que regresar todo. Pero si está el utensilio y enfrente están las frutas pero afuera, no dentro, o la cartera y enfrente las monedas pero afuera, en ese caso podemos deducir de nuestra Mishnah de que en este caso el que encontró las frutas y las monedas se las va a poder quedar para él mismo y no es necesario que las anuncie para regresarlas. ¿Sí? O sea que básicamente asumimos que aunque hay un utensilio al lado o una cartera al lado, no decimos que esas frutas o esas monedas salieron de ese utensilio, sino de otra persona. Y ya que no tienen simán, pues se las puede quedar él. Así deducimos de nuestra Mishnah. Siendo así, dice la Gemara que aparentemente esto cuadra con lo que está escrito en una baraitá. En la baraitá está escrito claramente: una persona que encuentra un utensilio y enfrente tiene las frutas, o una cartera y enfrente monedas, las frutas o las monedas se las puede quedar el que lo encontró y no es necesario que las regrese, no es necesario que las anuncie y las regrese, como dedujimos de nuestra Mishnah. Sin embargo, si encontró, escuchen este caso, si encontró
un utensilio con parte de frutas adentro y parte afuera, o una cartera con parte de monedas adentro, parte de monedas afuera, el hecho que había parte adentro significa que también la parte de afuera es la que se cayó y viene de ahí, por eso en ese caso no se va a poder quedar ni con la fruta ni con las monedas. Ok, sin embargo, ahorita viene la Gemara y pregunta una contradicción, ¿sí? Con una segunda baraita. Otra vez, en esta primera baraita y también la deducción de nuestra Mishnah vemos que ¿qué? Repito, que si hay utensilio o cartera y enfrente frutas o monedas, se puede quedar con las frutas y las monedas, ¿sí? Viene la Gemara y pregunta una segunda baraita. En la segunda baraita dice que si una persona encuentra algo que no tiene simán al lado de algo que sí tiene simán, por ejemplo, cuando una persona encuentra frutas al lado de un utensilio, frutas que no tienen simán, al lado de un utensilio que sí tiene simán, dice la baraita, no se puede quedar las frutas, sino tiene que ¿qué? Anunciarlas para regresarlas. Y si después viene el dueño, ¿sí? Y viene el dueño del utensilio y da el simán y agarra el utensilio y dice, no, las frutas no son mías, ahí efectivamente te puedes quedar con las frutas. Pero de todas maneras quedemos en esta segunda baraita al principio, que cuando hay un utensilio y aparentemente enfrente unas frutas, decimos que no se lo puede quedar porque asumimos que esas frutas vienen de su utensilio, ya que su utensilio tiene simán, pues todo tiene que estar conectado y por ende todo tiene que anunciarlo y regresarlo. Dice la Gemara, no cuadra con la baraita anterior, contradicción. Dice la Gemara, diferentes respuestas, 4 respuestas. Amarras de vid lo kashia, habe kubabe kitana, habe tzanau pere. Rafapá amar, habe tzanau pere velo kashia. Hade ishtayar bemidi, hade lo ishtayar bemidi. Veibaitem habe hade lo ishtayar bemidi velo kashia. Hade meadre ape legabe pere, hade lo meadre ape legabe pere. Veibaitem habe hade meadre ape legabe pere velo kashia. Hade itle agonin oganin letzana, hade letla oganin letzana. Primera respuesta la dice Razdevid. No hay contradicción porque la primera baraita está hablando en un caso que escuchen bien, que hay un barril, una jarra, ¿sí? Que se encontró enfrente linos, no frutas, linos, ¿sí? Y el lino normalmente, cuando tú lo lavas, si estaba ahí en el primer utensilio, aunque lo sacaste, siempre queda ¿qué? Residuos en el utensilio. Entonces, si nosotros vemos que está limpio, probablemente el lino que está enfrente no viene con esto, no viene de esto. Por eso la vareta dice lo que dice la vareta. Sin embargo, la segunda vareta está dando en un caso que es un utensilio con frutas, que también si está limpio, puede ser que las frutas estaban y se cayeron y quedó limpio perfectamente. Entonces, por eso, en ese caso decimos de que sí puede ser que las frutas eran de su utensilio y por lo tanto hay que anunciarlas también ellas. Por eso decimos así en la segunda vareta. Esa es la primera respuesta que le dice Ravzevid. La segunda respuesta le dice Rapapá, dice no. En ambos casos estamos hablando en un caso que es una cesta, un utensilio con frutas, ¿sí? No es que uno es con lino y que hay residuos y otras frutas, no. Ambos es cesta, utensilios con frutas. Y aún así no hay pregunta. ¿Por qué? Porque la segunda baraita está hablando en un caso que efectivamente se quedaron parte de las frutas en el utensilio. Y por eso efectivamente decimos que pertenece al dueño del utensilio, por eso ya que tiene simán, hay que anunciarla si no te la puedes quedar. Sin embargo, en la primera vareta está hablando en un caso que no quedó nada, y por eso ahí es que decimos que se las puede quedar, y no hace falta que las anuncie y las regrese. Tercera respuesta es que ambos estamos hablando en un caso que no quedó nada ahí, ¿sí? Y aún así no hay pregunta. ¿Por qué? Porque la segunda vareta está hablando en un caso, ¿sí?, que la apertura del utensilio está en dirección de las frutas. Entonces ahí sí podemos decir que las frutas se cayeron del utensilio, ¿sí? Esa es la segunda baraita, por eso hay que anunciarlas y regresarlas, también las frutas y también el utensilio, ya que el utensilio tiene que simán. Sin embargo, la primera baraita está hablando en un caso que la boca, ¿sí?, la apertura del utensilio no está en dirección a las frutas, sino está para el otro lado. Entonces probablemente las frutas no son de su utensilio, por eso se puede quedar con las frutas, ya que esas no tienen simán. Próxima respuesta, dice la Gemara, podemos decir que en ambos casos es cuando la boca, la apertura del utensilio está en dirección a las frutas y aún así no hay contradicción. ¿Por qué? Es así, porque la baraita primera, podemos decir que está hablando en un caso que el utensilio tiene un borde, ¿sí? Tiene un bordecito. Y por lo tanto, si hubiesen estado esas frutas ahí, algo se debería haber quedado, porque el borde tendría que haber contenido parte de ellas, porque tiene un borde, ¿sí? Entonces, si no quedó nada, es porque seguramente esas frutas no venían de su utensilio y por eso se las puede quedar. Sin embargo, la segunda baraita está hablando en un caso que no tiene un borde y por eso podemos decir que sí hay chance que esas venían de ahí y se cayeron todas. ¿Por qué? Porque no tiene borde. Y por eso en ese caso sí decimos que vienen de ahí y no se las puede quedar y tiene que anunciarlas y
regresarlas y devolverlas. Seguimos. Tzibure perot ve tzibure maot. Shamat mine minyan havesiman. No, tni tzibur perot. Shamat mine makoma vesiman. Tni tzibure perot. Lo que mencionamos en la Mishnah, otros casos de que no hay Yehush y por ende, que el dueño no hace Yehush y por ende que el benutron no se lo puede quedar, sino tiene que anunciarlos y regresarlos, es tzibure perot y tzibure maot. ¿Qué significa eso? Cuando hay un montículo de frutas o de monedas, que en esos casos decimos de que el que lo encontró no se lo puede quedar, sino tiene que regresarlo. Dice la Gemara, ¿cuál es el simán? Aparentemente aquí el caso es que hay un simán de la cantidad, ¿sí? Que la persona viene y te dice la cantidad de las frutas, ese es el simán, o la cantidad de las monedas, ¿sí? Porque si no, ¿qué otro simán va a haber? Si es así, vemos que cantidad efectivamente sí es considerado simán. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba de acá, puede ser que cantidad no es considerado simán, y aquí estamos hablando de un tzibur perot, un solo montículo de perot. Entonces no hay cantidad es cuando tienes por lo menos dos, y no puede ser cantidad de las frutas, porque estamos hablando aquí en frutas de trigo, que no se puede contar, en trigo no se puede contar, entonces es por montículo. Entonces si es un solo montículo no hay cantidad, ¿sí? Entonces ¿cuál es el simán? El simán es el lugar. Dice la Gemara, entonces podemos tener prueba aquí que makom es considerado simán. Dice, no, porque puede ser que es tzibure perot. O sea, puede ser que es así o puede ser que es así. Entonces no puedes tener prueba ni que minyan es simán o que makom es minyan o que makom es simán. ¿Por qué? Porque puede ser que hay varios montículos, entonces puede ser que es cantidad. Entonces tenemos prueba de cantidad, no, puede ser que es un solo montículo y la razón es por makom. Entonces no tenemos una prueba contundente para ninguna de estas cosas. Sigue diciendo la Gemara, shelo shamat beot ze al gavze, amar Rabbi Yitzchak migdala, vehu sheasuim ke migdalim. Ok, escuchen bien, mencionamos en la Mishnah que si una persona encuentra, ¿sí?, 3 monedas, una encima de otra, eso es simán. Y por ende, si no encontraste no te lo puedes quedar, sino tienes que anunciarlo y regresarlo. Explica la Gemara, explica Rabbi Yitzchak migdala. Esto es únicamente cuando está una encima de otra en estilo torre. ¿Qué significa estilo torre? Que la primera es más ancha, después la segunda es un poco más angosta y la tercera es un poco más angosta. Ahí es cuando decimos que probablemente el dueño lo colocó ahí así a propósito y no se le cayó y su intención era volver a agarrarlo, ¿sí? Y por eso, cuando lo encuentras no te lo puedes quedar, sino tienes que regresarlo. ¿Y con qué simán? Con ese simán que lo encontraste en un estilo de torre. Cuando digo torre, ¿a qué me refiero? La de abajo más ancha, la segunda más angosta y la tercera pirámide, estilo pirámide. Muy bien. Así nos dice la Gemara. Y ese es el simán, que la persona que cuando lo está anunciando, que encontró algo así, viene el dueño y dice, sí, son 3 que estaban de estilo torre, llamémoslo así, que es estilo pirámide. Y la Gemara trae una prueba a favor de esta explicación de una baraitá. Escuchen bien la baraitá. Tanen amiaji, matzah meot mefuzarot, harei elu shelo. Asuim ke migdalim hayav leachriz. Velo em asuim ke migdalim shelo shamat beim ze al gav ze. Hagufa kashia. Amart matzah meot mefuzarot, harei elu shelo. Hamesh al jefesh al jufe, hayav leachriz. O sea que vamos a explicar primero la baraitá, ahorita seguimos leyendo. Dice la baraitá así: una persona que encuentra monedas esparcidas se las puede quedar. Sin embargo, si estaban amontonadas como estilo torre, efectivamente, como estilo torre, o sea, como dijimos, ¿sí? En ese caso, el que la encontró no se la puede quedar, sino tiene que anunciarlas y regresarlas, como dice ¿quién? Rabbi Yitzchak, como acabo de explicar. ¿Y cuándo es estilo torre? Cuando hay 3 monedas, una encima de otra. Ahorita la Gemara viene y hace la siguiente pregunta, una contradicción en esta misma baraitá, entre la primera parte y la segunda parte. Hagufa kashia, אמרת מצא מאוד מפוזרות, הרי אלו שלו. המש על חפה של חופה, חייב להכריז. אם עשי עשויים כמגדלים, חייב להכריז. המש על חפה של חופה, הרי אלו שלו. תנא כל שאין עשויים כמגדלים מפוזרות, קרי להו. Ok. Bien, la Gemara dice, hay una contradicción aparentemente en esta baraitá. Porque ¿qué dice la baraitá? Otra vez, repitamos la baraitá. Si encuentra monedas esparcidas, se las puede quedar. Sin embargo, si las encontró amontonadas estilo torre, ahí no puede quedárselas, sino tiene que regresarlas. Dice la Gemara, tenemos una contradicción. De la primera parte de la baraitá, podemos deducir que únicamente cuando están esparcidas se las puede quedar. Mashma que cuando está meshal hafesh al jufe, ¿qué significa meshal hafesh al jufe? Cuando está una aquí abajo, después la segunda está media apoyada sobre la primera y la otra media sobre la tierra.
Y después la tercera, igualmente, media apoyada sobre la segunda y la otra media sobre la tierra. Eso se llama Meshal Jefe, Shal Jufé. ¿Sí? Entonces, otra vez, podemos deducir lo siguiente. En la varita que dice, si están esparcidas, se las puede quedar. Mashma que si están Meshal Jefe, Shal Jufé, no se las puede quedar. Sin embargo, en la segunda parte de la varita, Mashma que únicamente cuando está en estilo torre, ahí es cuando no se las queda. Pero si están Meshal Jufé, Shal Jufé, sí se las puede quedar. Contradicción. Dice la Gemara, no te voy a explicar. La baraitá le llama a todo lo que no está estilo torre, le llama esparcido. Todo lo que no está estilo torre le llama esparcido. O sea, cuando dice esparcido no se refiere a esparcido, sino se refiere a todo lo que no es estilo torre. Entonces también Meshal Jufé es como si fuese esparcido, que efectivamente se lo puede quedar. Seguimos. Amar Rabbi Haina, lo shanu ela shel melachim, aval shel melech echad eno chayav leachriz. Echidami asuin kemigdalim, afilu shel melech echad nami. Veid en asuin kemigdalim, afilu shel melechim nami lo. Ela it marachid, lo shanu ela shel melech echad ke'en shel melachim. ויחידמי דעשויים כמגדלים, רבי חדתה ומציאה ילווה וזוטה ילווה מציאה. דאמרינן נחינו, אבל של מלך אחד, דכולהו כי ידע דנינו, אף על גב דמלכי ידע דהרלו שלו. אימר יתרמויה יתרמה ובעדה הדדי נפול. Bien Rabbi Hanina, y nos dice lo siguiente, ¿sí? Bien Rabbi Hanina nos dice lo siguiente. Todo lo que decimos, que cuando encuentra tres monedas, ¿sí? No se las puede quedar, sino tiene que anunciarlas y regresarlas, es únicamente cuando son tres monedas de tres diferentes reyes. Como sabemos, cada rey tenía su sello en la moneda. Pero si son monedas de un mismo rey, en ese caso no es necesario que las anuncie y las regrese, sino se las va a poder quedar. Pregúntale a Manón, ¿cuál es el caso? Tú me estás hablando cuando hay tres monedas que están en estilo torre. Pues si están en estilo torre, también si es de un mismo rey, ¿sí? Hay un simán. Entonces seguro sé que no se las va a poder quedar. Así que me vas a decir que no está estilo torre. Si no está estilo torre, también si están de tres reyes, en ese caso también que no es necesario que la anuncie, se la va a poder quedar. Entonces no entiendo qué me estás diciendo. Dice la hermana, no, voy a arreglar a lo que se refiere a Bejaina a decir es lo siguiente, que todo lo que decimos que si encuentra tres monedas una encima de otra, tiene que anunciarlas, es únicamente cuando son de un rey de estilo de tres reyes. O sea, normalmente cuando son de tres reyes, son diferentes, o sea, diferentes tamaños, ¿sí? Diferentes sellos de diferentes tamaños, ¿sí? Ahí es que decimos que como está hecho como torre, que es torre, que la de abajo más grande, la segunda más chica y la tercera aún más chica todavía, ahí es que decimos que es un simán y no hace yehush y no se las puede quedar. Pero si son de un mismo rey, o sea, de un mismo tamaño, aunque esté una encima de otra, ¿sí? No es suficiente, no es suficiente para que tenga que anunciarles y regresar, sino se lo va a poder quedar, porque decimos que aunque estuvieron así una encima de otra, probablemente justamente así cayó, pero no es que él lo puso así y el dueño no tiene ningún simán, y también el lugar no es un simán, porque no saben dónde se cayeron, porque asumimos que así se les cayó justamente, y por lo tanto sí se las va a poder quedar. Eso es lo que se refiere al Bihaina. Y ahorita la Gemara trae una opinión que discute con todo lo que mencionamos hasta ahorita. El Bihanan Amar, afilu shel melech echad nami machriz. Mai machriz Minyan, Maire Telata, Filu Trenami, Amarabina Tiva, Mahriz. Mira, Rabbi Yohanan dice, no te voy a explicar. También, si las monedas son de un mismo rey, o sea, también si el ancho, el tamaño de la moneda son iguales que las otras, las tres son iguales, ¿sí? También en ese caso no se las puede quedar, sino tiene que anunciarlas y regresarlas, ¿sí? Y los mefarshim preguntan, que aparentemente contradice la baraita, pero bueno, no vamos a entrar en eso. De todas maneras, así dice Rabbi Yohanan, que no nada más en el caso que están estilo torre, o sea, estilo pirámide, sino también cuando están tres de un mismo rey, o sea, el mismo tamaño, como explicamos, el mismo tamaño, una encima de otra, no se la puede quedar, es necesario que anuncie y las regrese. Dice la Gemara, ¿qué es lo que tiene que anunciar? ¿Sí? Si anuncia la cantidad que encontró, ¿sí? Que dice, encontré tres monedas, y el dueño viene y dice, sí, tres monedas de tal manera una encima de otra. Dice, ¿por qué tú mencionas tres monedas? También dos, aplicaría igual. Dice la hermana, aquí lo que menciona que encontró monedas, ¿sí? Y el que quiere reclamarlas, tiene que decir dos cosas, también la cantidad y también la manera como estaban colocadas. Y por eso, ya que no menciona la cantidad, sino menciona nada más que encontró monedas, pues si son dos, no es suficiente. ¿Por qué? Porque él ya dio monedas, lo mínimo de monedas que es dos. Por eso lo mínimo, esto nada más se aplica cuando hay tres. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Vai Rabbi Mía, Kesher Mau,
כשורה מהו, כחצובה מהו, כסולה מהו. בשוט מהחדה, דאמר רבי נחמן אמר רבא בר אבוה, כל שאילו מכניס לה קיסם ביניהם ונותן בבת אחת, חייב להכריז. Rabbi Irmía tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si una persona encuentra monedas que estaban ordenadas en estilo un collar, o sea, en un círculo, o en una línea recta, o como un triángulo, o como una moneda? ¿Saben cuándo es una moneda? Cuando está la primera en la tierra, la segunda está una gran parte sobre la moneda y la otra parte en el aire, no en la tierra. Y la tercera, una gran parte sobre la segunda moneda y en el aire, como una escalerita, así que va subiendo poco a poco, ¿sí? En todos estos casos, decimos que hay un simán y por ende no se la puede quedar, o decimos que sí se la va a poder quedar el que la encontró. Dice la Gemara, mira, no te puedo responder todas estas dudas, pero respecto al tema de las escaleras sí te la puedo responder. ¿De dónde? De lo que dijo, ¿cómo te lo puedo responder? De algo que dice Reb Nachman en nombre de Rabba bar Abuha. Reb Nachman dice en nombre de Rabba bar Abuha, ¿qué pasa a una persona que encuentra, mejor dicho, dice, cualquier montículo de monedas, que si agarras un palo de madera y la metes por abajo, ¿puedes levantarlo toda la vez? Decimos que ¿qué? Que no te lo puedes quedar y es necesario que lo regreses, que lo anuncies. ¿Por qué? Porque decimos que seguramente el dueño lo dejó así. Si se le demanda en el caso que es como una escalera, ahí sí puedes agarrar con un palo de madera y levantarlo todo. Por eso en ese caso sí va a ser necesario, no te lo vas a poder quedar y sí va a ser necesario que lo anuncies y lo regreses. Respecto al resto de los casos, no te puedo responder. Así dice la Gemara. Próxima duda dice la Gemara, Bain Rabashe, que avne bet kulis mahu. תשמע דתניא מצא מעות מפוזרות הראלו שלו, כאבני בית קוליס חייב להכריז, ואלו הן אבני בית קוליס, אחת מכאן ואחת מכאן, ואחת על גביהם. Pregunta Rabashe, ¿qué pasa a una persona que encuentra tres monedas que están puestas estilo las piedras de Bet Kulis? Era una idolatría. ¿Sí? Vamos a ver cómo es el orden exactamente que estaban puestas más adelante. Pero en este caso que lo encuentras de esa manera, ¿te lo puedes quedar o es necesario que lo anuncies y lo regreses? Dice la Gemara, solo aprendemos de una varita. Está escrito en la varita, una persona que encuentra monedas esparcidas se las puede quedar. Sin embargo, si las encontró estilo Avnei Bet Kulis, no se las puede quedar, sino tiene que anunciarlas para regresarlas. ¿Y qué significa ese orden de Avnei Bet Kulis? Explica la varita, es cuando está una aquí, otra al lado y otra encima, como ladrillos. ¿Sí? Una del lado izquierdo, otra del lado derecho y otra en la mitad. ¿Sí? Cuando está en ese orden, eso no se las puede quedar, sino que tiene que anunciarlas y regresarlas. seguimos. תנו רבנן, המוצא סלע בשוק ומצאו חברו ואמר לו שלי היא, חדשה היא נירונת היא, של מלך פלוני לא אמר כלום, ולא עוד אלא אפילו שמו כתוב עליה לא אמר כלום, לפי שאין סימן למטבע. דאמר דילמה אפוקה אבקה ומאיניש אחרינה נפל. La Gemara tiene una varita interesante. Dice, ¿qué pasa a una persona que encuentra un sela? ¿Qué es un sela? Una denominación de una moneda. ¿Sí? De un sela. Lo encontró en el mercado. ¿Sí? Y viene, vamos a decir que el que lo encontró fue Reubén. Viene Shimón y le dice a Reubén, mira, esa moneda que encontraste es que es mía. Y te voy a traer una prueba, te voy a traer un simán. ¿Cuál es mi simán? Que está nuevita. O que es neronito, o sea que el sello que está es de Nerón Keisar, un emperador. ¿Sí? O de fulanito, el rey tal. Eso es uno de los simanín. Dice la Gemara, no sirve para nada ninguno de esos simanín. ¿Por qué? Porque hay muchísimas monedas nuevas, muchísimas monedas que el rey es en Nerón y hay muchas monedas de otro fulanito rey. Aumenta la varita, dice un hidush más todavía. También si en la moneda sale el nombre de Shimón y él viene y le dice, mira, es mía, porque ahí está mi nombre, ¿sí? Tampoco se la devolvemos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque puede ser que era de él, pero ya lo usó para pagar algo. Entonces ya, ¿quién dijo que es de él? No es un simán eso. Así nos dice la Gemara. Se puede ser que era de él, la usó para pagar algo y se le cayó ¿a quién? A otra persona. Muy bien. Seguimos. Próxima Mishnah. Matzah achar hagapa. O achar hagader gozalot mekusharim. O bishvilim shebasadot hare ze lo yiga bahem. Matzah kli ba'ashpa. Im mechuse lo yiga bo. Im megule notel umachriz. Ok. Importante, antes de explicar la Mishnah, hacer énfasis. Hasta ahorita estuvimos hablando si la persona cuando encuentra algo, en diferentes casos se lo puede quedar él mismo, y en otros casos, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Anunciar para poder regresarlo. La Mishnah a continuación nos va a mencionar unos casos que si encuentra algo no puede nada más. No es que no se lo puede quedar, no es que lo puede agarrar y debe anunciar, sino inclusive no debe ni agarrarlo. ¿Sí? No puede ni agarrarlo. Sí, otra vez, hasta ahorita estuvimos hablando de casos que una persona encuentra algo y decimos que lo puede levantar y quedárselo él. Otros casos que lo puede levantar, pero no quedárselo él, sino anunciar para regresar. La Mishnah a continuación menciona unos casos que cuando encuentra algo no puede ni levantarlos para anunciar.
Porque probablemente el dueño lo colocó ahí para venir a buscarlo después. Entonces no puedes ni agarrarlos de ahí. ¿Sí? Vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah así. Una persona que encuentra detrás de una cerca, ya sea de madera o de juncos, ¿sí? O detrás de una pared de piedras, pichones amarrados. ¿Sí? ¿Por qué amarrados? Los amarran entre sus alas para que no puedan volar. ¿Sí? O que encontró a esos pichones en los caminos que hay entre los campos particulares. ¿Sí? Dice la Mishnah, no puede ni agarrarlos, que los deja ahí. ¿Sí? Porque esos lugares son lugares más particulares y probablemente el dueño lo colocó ahí para después volver a agarrar. Entonces no es seguro que no te lo puedes ni quedar, pero no nada más no te lo puedes ni quedar, sino también no puedes ni agarrar para anunciar, sino déjalos ahí. Así nos dice la Mishnah. Próximo caso nos dice la Mishnah, ¿qué pasa si encontró un utensilio en un basurero? Nos dice la Mishnah, depende. Si el utensilio estaba tapado de la basura, o sea, estaba enterrado adentro, en ese caso seguramente el dueño lo puso ahí para después venir a buscarlos y por lo tanto no puedes ni agarrarlo para anunciar. Sin embargo, si estaba en el basurero pero estaba destapado, no estaba enterrado, en ese caso decimos que no es un lugar que se cuida bien, entonces seguro que el dueño no lo puso ahí ¿para qué? Para venir a buscarlo después porque no se cuida muy bien ahí y por lo tanto en ese caso sí puedes agarrarlo, pero no para tú usarlo, sino para poder anunciarlo. ¿Por qué? Porque un utensilio tiene normalmente simán, entonces no hizo yush todavía. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Maitama, de Ambrinan Hani Inish Atzeinu, Veishakilehu Let Beule Marayu Simana Begabayu, Ilkach Reshavkinu Adeatit Marayu Veshakilehu. La Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah. ¿Cuál es la primera parte de la Mishnah? ¿Cuál es el caso de la primera parte de la Mishnah? Cuando una persona encuentra unos pichones atados para que no huelen. En este caso decimos que no lo puedes ni levantar para anunciar. No los levantes. ¿Por qué? Porque probablemente el dueño los dejó ahí. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué no puedes levantarlo? Esto no te voy a explicar por qué. Porque probablemente, bueno, yo lo expliqué, pero la Gemara aquí lo explica un poco mejor. Dice la Gemara porque los pichones probablemente el dueño los colocó ahí atrás, en un lugar así medio oculto, atrás de una cerca, atrás de una pared, entre unos caminos, entre campos, ¿sí? Y su intención fue dejarlos ahí para después venir a buscarlos. Entonces, si tú vienes y los levantas, pues vas a hacer perder ¿qué? Al dueño, porque en este caso el dueño no tiene un simán en ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a reclamar después? ¿Sí? Entonces, mejor déjalos ahí en ese caso, o no mejor, déjalos ahí y no los levantes para que después pueda venir el dueño y agarrar sus propios pichones. Pregúntale a un segundo, ¿cómo que no hay simán? Vea Mai, le ve que es simana, amar Rabiaba, amar Zavda, amar Rab, ve Mekusharim, Mekanfem, de Kule Alma, Aji Mekat Leu. Veleve Makom Simán, amar Rabu, amar Hama, Bemedadin. Y Bemedadin, Ma'al Ma'atu, ומותרים, יקלמים מעל מעטו ויקלמים הנה שצנינו. והבלה ספק כינוח, ואמר רבי אבא בר זבדה אמר רב, כל ספק כינוח לכתחילה לא ייטול, ואם נטל לא יהיה חזיר. Pregúntale a la Gemara, ¿cómo que no tiene un simán? ¿Qué acabamos de explicar? No los levantes, ¿por qué? No los levantes porque si los levantas y los vas a anunciar, después el dueño no tiene un simán, no tiene cómo agarrarlos. Mejor déjalos ahí para que el dueño los pueda agarrar después. ¿Sabe cómo que no tiene simán? Están amarrados. O sea, que el nudo sea que el simán, el estilo del nudo. Dice la Gemara, responde Rabbi Abba en nombre de Rab, no estamos hablando en un caso cuando están amarrados, como amarran los pichones siempre. O sea, no es un simán exclusivo para él. O sea, no sirve. ¿Sí? Pregunta la Gemara, listo. El nudo no es un simán, pero el lugar que sea un simán. El lugar, Macón, donde estaban, atrás de la cerca, atrás de la pared tal, entre el camino de tal campo a tal campo, que eso sea el simán. Dice Rabukba Barjamá, estamos hablando en Gozalot que están amarrados, pero se mueven un poquito. Entonces el macom no es simán, porque no se mueven de un lado para otro un poquito. Entonces no hay un macom, no tiene un macom exclusivo, estable. Dice la Gemara, entonces si es un macom, entonces puede ser, dice la Gemara, que vienen de otro lugar. Y el dueño no los puso ahí a propósito, ¿sí? Entonces deberían de estar permitidos para que se lo quede la persona. Dice la Gemara, te voy a explicar. No es que seguro es así, puede ser así, puede ser asá. ¿Sí? Puede ser que vienen de otro lado, pero puede ser que una persona lo puso ahí y se quedó ahí. Y es duda. Y dice Rabbi Abba Barzavda en nombre de Rab que cuando tenemos duda, lejatjila no lo toques, sí, pero bediabat, si ya lo agarraste, no es necesario que los regreses. Y esa es la razón que nuestra Mishnah nos dice que no los puedes agarrar lejatjila por lo menos. Seguimos. Matzakli bashpa mejuselo y gabo. Megule no te lo majriz. Ulminhu. Matzah kelitamun beashpa no te lo majriz. Shekendere hashpa lipanot. Amar Zevid lo kashia. Ha bekube bekase.
Ha besakine vehamnik, bekube bekase loiga, besakine vehamnik, notelu machriz. Rapapá amar ha veha, bekube bekase, velo kashya. Kan beashpa suya lipanot, kan beashpa sheena suya lipanot. Ashpa suya lipanot, avedamidat hi, ela beashpa sheena suya lipanot, venimlach alea lefanotah. אמר רב פאפאי נודה קטן שכן דרך השפעה לפנות. אלא רב זביד, מה שכן דרך השפעה לפנות? שכן דרך השפעה לפנות לה כלים קטנים. Ok. La Gemara en esta parte se enfoca en la segunda parte de la Mishnah. ¿Qué mencionamos en la segunda parte de la Mishnah? Cuando una persona encuentra un utensilio, ahorita un utensilio normalmente sí tiene simán. Un utensilio sí tiene simán. Encuentra un utensilio en un basurero. Nos dice la Mishnah, en ese caso, ¿lo puede levantar para anunciar y regresar o no lo puede ni levantar? Dice la Mishnah, depende. Si está mejusé, está enterrado, está oculto, está tapado, o sea, está enterrado, ¿sí? No lo puede ni levantar, ¿sí? Sin embargo, si está la parte de arriba, está visible, no está enterrado completamente, en ese caso sí lo puede agarrar, pero no para él, sino para anunciar. ¿Por qué? Porque tiene un simán. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara pregunta de una baraita, aparentemente hay contradicción. Hay una baraita que dice, escúcheme, una persona que encuentra un utensilio enterrado en un basurero, lo puede levantar para anunciar. ¿Por qué? Shekenderech ashpa lipanot. Porque normalmente un basurero lo vacían con el tiempo. Entonces, si tú no lo levantas y lo anuncias, al final lo va a perder completamente, ¿qué? El dueño. Dice la Gemara, vemos aquí una baraita que contradice nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice, cuando está enterrado 100%, ni lo levantes, déjalo ahí. Y aquí la baraita dice que un kelí que está enterrado 100%, que está enterrado, ¿sí? Lo levantas y lo anuncias ¿por qué? Porque normalmente porque normalmente van a vaciar el basurero y lo va a perder. Contradicción. Dice la Gemara, no hay contradicción. Dos respuestas. La primera la dice Rav David, no hay contradicción. La Mishnah está dando en un caso que encontró en el basurero jarras o vasos. Y la Baraitá está dando en un caso que encontró en el basurero cuchillos o tenedores. ¿Cuál es la diferencia? Explico. En la Mishnah que está hablando en un caso que encontró jarras y vasos, en ese caso son utensilios que más grandes. Seguro que en ese caso el dueño lo colocó ahí y no se le cayó del bolsillo, porque en el bolsillo tú no pones jarras y vasos, ¿sí? Entonces el dueño lo colocó ahí, ¿para qué? Para después buscarlo. No lo levantes entonces, ¿sí? Porque lo colocó ahí. Sin embargo, la Baraitá está hablando en un caso que dentro del basurero hay cuchillos y tenedores, que en ese caso le decimos levántalo y anúncialo. ¿Por qué? Porque puede ser que como son cosas chiquitas, si lo tenía en el bolsillo se le cayó, lo tiró sin querer el dueño para allá, sin darse cuenta, porque son cosas chiquitas, ¿sí? Por eso ahí decimos que lo puedes levantar y anunciarlo. ¿Por qué? Porque si sospechamos que se le cayó, lo tiró ahí sin querer el dueño y no fue con intención de guardarlo ahí. Entonces, ¿sabes qué? Levántalo y anúncialo para que lo pueda tener. Respuesta de Rav David. Segunda respuesta es de Rav Papa, dice no. Ambos casos, la Mishnah y la Baraitá están hablando en un caso que se encontró en el basurero jarras o vasos, utensilios grandes. Y aún así no hay contradicción, porque la Baraitá está hablando en un caso de un basurero que asuyale y panot, ashpasuyale y panot, un basurero que normalmente lo vacían, ¿sí? Entonces en ese caso, si tú lo dejas ahí, si yo te digo no lo levantes, pues ¿qué va a pasar? Lo van a vaciar y lo va a perder completamente. Entonces por eso la Baraitá te dice que ¿qué? Levántalo y anúncialo. Sin embargo, la Mishnah está hablando en un caso, en un basurero que normalmente no lo vacían. Por lo tanto, si el dueño lo puso ahí, lo puso con intención de él poder venir a agarrarlo después y buscarlo, y por lo tanto no puedes venir ni a levantarlo para después, para anunciarlo. Bien, la Gemara le pregunta sobre Rav Papa. Un segundo. ¿Tú qué me acabas de decir? Que la Baraitá está hablando en un caso, en un basurero que sí lo vacían. Dice la Gemara, si es así, pues ¿por qué tú me dices que tiene que levantarlo? En ese caso tú me dices, entiendo por qué no lo... Otra vez, ¿qué me acabas de decir? Que la Baraitá está hablando en un caso que ¿qué? Que es un basurero que ¿qué? Que sí lo vacían. Y por eso decimos que puede levantarlo para anunciarlo. Dice, ¿por qué tiene que anunciarlo? Que se lo puede quedar. Si es un basurero que lo vacían y el dueño lo puso ahí, ¿sí? Pues básicamente está insinuando, como sé que lo vacían, lo pongo ahí, no me importa que lo boten. Entonces es como si fuese que le hace Yehush. Entonces si es así, cuando una persona quiere a propósito perder algo que él tiene, no es como Yehush, pero está avedamidat, está haciendo a propósito que se pierda. Entonces seguro el que lo encuentra se lo debería de poder quedar. Entonces ¿por qué tú me dices que lo levante y que lo anuncie en ese caso? Dice la hermana, no te voy a explicar. El caso de la Baraitá es un caso de un basurero que normalmente no lo vacían, ¿sí? Y por eso el dueño lo puso ahí, porque normalmente lo vacían, y después el dueño del basurero se retractó y lo quiere vaciar. Entonces la persona de eso viene y dice, ¿sabes qué? Déjame agarrarlo, ¿para qué? Para que no lo pierda completamente. Viene la Gemara y pregunta sobre la
sobre Rav David, ¿sí? Sobre la primera explicación. Pregunta lo siguiente, mira, según Rav Papa, yo entiendo por qué la baraita me tiene que decir Sheken derech hashpa lipanot. Yo entiendo por qué la baraita me tiene que decir que normalmente vacían el basurero, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la razón que el que lo encontró debe de levantarlo y anunciarlo. ¿Por qué? Porque al final se retractó, como explicamos ahorita, y van a vaciar. Eso es lo que la baraita nos dice, Sheken derech hashpa lipanot, porque la van a vaciar. Pero según Rav David, que la razón que en la baraita decimos que la razón que se la levanta, que la razón que en la baraita decimos que la levanta y la anuncia es ¿por qué? Porque son utensilios pequeños como tenedores y cuchillos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver Sheken derech hashpa lipanot? Porque vacían al basurero. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver con eso. No es porque vacían al basurero, sino es porque seguramente se le cayó ahí y no lo puso a propósito. ¿Qué tiene que ver vaciar el basurero con esto? La baraita dice que porque vacían el basurero. ¿Qué tiene que ver? Dice la Gemara, según Rav David, la explicación de la baraita es Sheken derech hashpa lipanot la kelim ketanim. O sea, no se refiere a la baraita a decir Sheken derech hashpa lipanot, porque normalmente vacían el basurero. No, porque normalmente vacían al basurero las cosas pequeñas. ¿Sí? No porque normalmente vacían el basurero, no, sino porque normalmente vacían hacia el basurero las cosas pequeñas, sin querer las tiran o cosas así. Eso es lo que se refiere a la baraita según la explicación de Rav David. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.